Hola queridos estudiantes, qué gusto podernos encontrar nuevamente en este espacio tan especial de nuestra clase. Y hoy quiero darles la bienvenida a este espacio de aprendizaje donde descubriremos cómo el autoliderazgo ontológico transformará nuestra forma de ser y de actuar. Y quiero empezar con una frase de Sócrates, y es: conocerse a sí mismo es el principio de toda sabiduría, dicho por Sócrates. Hay otros que dicen otras frases, pero hoy vamos a enfocarnos en conocernos a nosotros mismos. Y quiero contarles que el objetivo de esta sesión, de esta clase, es comprender los fundamentos del autoliderazgo ontológico, sus características y cómo este autoliderazgo ontológico lo podemos aplicar en nuestra profesión. Así que quiero que estén muy atentos y que podamos aprovechar al máximo todo lo que vamos a aprender. Y quiero que vayamos a la definición del autoliderazgo ontológico. ¿Qué es? Bueno, es el proceso de influencia sobre uno mismo para guiar pensamientos, emociones y acciones hacia el logro de objetivos. ¿Listo? Esto como que puntual y conciso. El ser como posibilidad. La identidad no es fija, se construye con decisiones y con acciones. Así que súper claro. Y hay un principio guía, y es que como es adentro, es afuera. Y nadie puede guiar un proceso que no ha transitado previamente. Así que no podemos enseñar algo que no hemos vivido. Y esto es algo muy puntual y muy claro. Y pues por supuesto nuestros teóricos, ¿no? Nuestros guiadores de esta disciplina son eh, la fenomenología y el existencialismo. Bueno, pues esto está fundamentado en lo que dice Heidegger, Maturana y Echeverría. Así que vamos a explorar todo el modelo triádico, y entonces está dividido en tres: cuerpo, emoción y lenguaje. Siguiente. Entonces, siguiente, por favor. Vamos a hablar del dominio del cuerpo y vamos a ver como todas las características y su definición como tal, ¿no? Entonces, en el modelo triádico del cuerpo, la definición de esto es que el cuerpo no es solo un objeto físico, es el medio para habitar en el mundo. O sea que no somos solamente masa. Esta estructura fue la que nos dieron para poder habitar en esto que se llama mundo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son sus características? Entonces, tenemos presencia física, energía vital, memoria corporal y comunicación no verbal. Estos cuatro elementos aquí bien puntuales e importantes que, que necesitamos ser conscientes de ellos, y todo lo que conlleva, ¿no? Entonces, todo lo que conlleva estos elementos, y que por supuesto hoy estamos centrados en mirar hacia adentro de nosotros mismos, que es nuestra primera tarea, para luego mirar a otros, eh, y poder que nosotros hayan esas transformaciones que necesitamos. Entonces, ¿cómo esto lo aplicamos al coaching? Entonces, ¿mediante qué herramientas? Entonces tenemos el escaneo corporal, respiración consciente, trabajo postural y disposiciones, resolución, estabilidad y apertura, todo lo que hacemos con el trabajo corporal, la flexibilidad, por supuesto, y todo lo que conlleva a la toma de decisiones integrales. Súper importante.
todo esto lo hacemos con esto que se llama cuerpo y que no hay opción que nadie más nos pueda reemplazar. Es bien interesante. Vamos a avanzar. Un ejemplo práctico del cuerpo es cómo un cliente con hombros caídos refleja resignación. Y en él se podría trabajar todo lo que es la postura, respiración, para acceder a nuevas posibilidades. Y yo siempre digo que nuestra corporalidad siempre va a transmitir mucho. Y de hecho en la psicopatología, uno de los ejemplos para poder definir algunos trastornos mentales tiene que ver hasta con los colores con los cuales nos vestimos. ¿Cómo es? Si ustedes ven que una persona siempre viste de negro, la asociación que uno hace mentalmente es como que o esta persona o es demasiado elegante, demasiado sobria, o es triste, ¿no? Y mire cómo todo va a transmitir, cuánto más va a transmitir nuestra corporalidad. Y yo quiero ir un poquito más allá, y es que en nuestra corporalidad nosotros también vamos a transmitir nuestro estilo de vida. Y este cuerpo que habla y esta, digamos que esta imagen que estamos transmitiendo de afuera, pues tiene que ver con todo lo que ha pasado dentro de nosotros. Así que no, recuerden, lo primero que vamos a transformar no va a ser a otros, sino lo que vamos a transformar y a trabajar en cada uno de nosotros. Dijo Buda que el cuerpo es nuestro templo y como tal debemos cuidarlo, sí o sí. Ese trabajito no se lo podemos dar a nadie más. Vamos a la siguiente, por favor. Ahora vamos a mirar si este cuerpo que habla por sí solo, que habla desde cómo nos comportamos, nuestra corporalidad, cómo nos sentamos, cómo nos proyectamos físicamente. Ahora, ¿cuánto más van a hablar cómo nosotros tenemos dominio de nuestras emociones? ¿O cómo no? Porque eso sí que habla de nosotros, ¿no? Nuestras emociones. Nosotros podemos estar tras un teléfono y no nos están viendo, pero nos están escuchando. Y la forma como yo estoy hablando, bueno, esto hace parte más del lenguaje, pero como yo me estoy expresando sí tiene mucho que hablar de mis emociones. Y entonces, algunas personas no nos han visto en vivo y en directo, pero pueden decir cómo somos. Y nosotros, cada uno de nosotros debemos ser mucho más conscientes de eso. Entonces, la definición del dominio de las emociones es nuestro motor, es el motor de nuestras acciones. Y esto predispone nuestras posibilidades. El dominio de nuestras emociones es el motor de nuestras acciones que predisponen nuestras posibilidades, positivas o negativas, por supuesto. Entonces, ¿qué hay dentro de esto? Entonces tenemos al estado del ánimo, las emociones específicas, la resonancia emocional y la transformación, que aquí están compactadas en todo lo que es el dominio de las emociones. Y bueno, un ejemplo del dominio de las emociones es, por ejemplo, convertir nuestra frustración en una motivación para aprender. Siguiente. Siguiente, por favor, gracias. Entonces, por ejemplo, transformar el miedo en prudencia para tomar decisiones conscientes. Ay, que el miedo no nos paralice, que el miedo no nos deje ahí estancados por siempre jamás. ¿Y qué pasa cuando yo cojo ese miedo y lo convierto en otra cosa para tener un poquito más de prudencia? Y yo aprendo a hacer, aparece el miedo, ¿qué me está advirtiendo mi miedo? ¿Detrás de qué es que estoy? ¿A qué es lo que no quiero llegar? Y lo cojo, lo transformo y digo, yo necesito un poquito más de tiempo. Y porque voy a tomar una decisión importante, necesito un poquito más de tiempo.
lo reviso, lo analizo y avanzo. Pero cuando no, el miedo me paralizó y me dejó pasar la vida entera. Así que qué importante es poder tener dominio de nuestras emociones. Siguiente, por favor. Ahora, el dominio del lenguaje. Ay, aquí, wow, a muchos nos cuesta un poquito más que a otros. Y nada más y nada menos que la definición del dominio del lenguaje es que el lenguaje no solo se describe, también crea realidades. ¿Mm? Y esto necesitamos tenerlo muy, muy, muy en claro, porque como nosotros pensamos, como nos expresamos, somos, definitivamente sí. Y entonces, ¿cuáles son las características del lenguaje? Lenguaje generativo, distinciones lingüísticas, conversaciones internas y actos del habla. Estas son las características del dominio del lenguaje. Y yo quiero colocarles solo aquí un ejemplo. ¿Qué sucede cuando nos ubicamos y nos estamos en el mismo sitio? Personas de 3 lugares del mundo diferente y que adicional no, aunque hablamos el mismo idioma, no tenemos ni la misma entonación, ni utilizamos las mismas palabras, estamos hablando de lo mismo, pero todos como con un significado diferente. ¿Nos ha pasado? Creo que sí, nos ha pasado. Sí, tiene mucho que ver, hace unas distinciones muy particulares. Y hay algo aquí en el lenguaje que a mí me parece supremamente importante y es nuestras conversaciones internas, porque nuestro lenguaje no es solamente lo que expresamos, es todo lo que yo me hablo mientras los demás no me escuchan. Y algunas personas utilizan algo y es que nosotros los escuchamos hablar solos. Y esto en psicopatología sucede mucho con personas que tienen, bueno, voy a mencionarlo, por ejemplo, la esquizofrenia, en estados ansiosos, están hablando solos, hablan fuerte o lo balbucean todo el tiempo. Bueno, ahí están en su lenguaje interno, pero a veces se les escucha, ¿no? Y tenemos que autorregularnos nosotros para podernos ver de una mejor manera, para podernos sentir de una mejor manera. Entonces, cada cosa tiene su punto ahí, muy, muy puntual. Así que necesitamos aprender a tener muy buenos pensamientos, muy buen discurso interno para que cuando exterioricemos eso se vea de una mejor manera. Y quiero que veamos cuáles son las aplicaciones del coaching y es reformular narrativas limitantes. Por ejemplo, las mujeres, todas necesitamos reformular nuestra narrativa. Algunas ya lo hicieron, ya lo aprendieron a hacer, pero otras no. Y tiene que ver con la forma como opinaban en nuestra casa de nuestra corporalidad o de nuestra belleza, nuestra apariencia. Porque algo que no está sucediendo ahora y nosotros seguimos repitiendo lo que nos decían, ¿no? Entonces necesitamos aprender a implementar otras narrativas acerca de nosotras mismas. Por ejemplo, igual los hombres, ¿no? Otra aplicación en el coaching es el uso consciente de actos del habla. Súper importante. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos limitado en la forma como nosotros nos expresamos de nosotros mismos? Así que necesitamos ser conscientes que lo que yo estoy hablando lo estoy diciendo de mí. Lo estoy expresando, o sea, esta parte es un poquito compleja muchas veces en nosotros, porque a nosotros no nos parece que haya problema con eso,
pero efectivamente no es la manera más apropiada de plantear algo acerca de mí mismo. Así uno le resta importancia. Nos están escuchando. Nosotros nos estamos escuchando. Nuestro cerebro sabe que se está hablando mal de mí mismo, por ejemplo, y te hace sentir como tú mismo te estás hablando. Y la creación de narrativas empoderadas. ¡Wow! Si yo les contara, y creo que en clase vamos a tener un poquito más de espacio para hablar acerca de esto, pero qué espectáculo cuando nosotros tenemos retos y ese reto se convierte en algo que definitivamente no pasa nada. Aquí estoy yo para hacerlo muy bien. Y es más, y les voy a dar aquí una frase que alguien un día me regaló y lo agradezco mucho. Y es, donde tú vas, tú no vas porque tú los necesitas a ellos, es porque ellos te necesitan a ti. Y me encantó, porque estábamos trabajando en un proyecto bien importante y yo sentía como que, ay, no, perdí mi tiempo, bueno, en fin, porque no eran mentiras ni era un pensamiento negativo, era una realidad que tenía. Cuando me regala esta frase, yo dije, gracias. Y a partir de ese momento, las cosas fueron completamente diferentes. Así que necesitamos crear narrativas empoderadoras, pero necesitamos primero empezar a vivirlo nosotros para poder enseñarlo a otros. Y sí, a uno el día se le cambia, la actitud, todo. Así que el lenguaje tiene un poder maravilloso sobre nuestra psiquis. El lenguaje te permite avanzar, posicionarte, flexibilizar, bueno, 1000 cosas. Y nosotros tenemos herramientas maravillosas acá con las cuales podemos lograrlo. Siguiente, por favor. Bueno, y un ejemplo práctico del lenguaje es cambiar. Soy malo para hablar en público por estoy aprendiendo a comunicarme mejor cada vez. Y sí, definitivamente yo mañana no seré la que era ayer. Todo es un proceso. Cuando yo trabajo con adolescentes, con jóvenes, y tienen como sus limitaciones, yo les digo, esto no es para siempre, esto también va a pasar. Cuéntame, ¿cómo eras cuando estabas en la primaria? Entonces ellos me dicen, yo, ok, ¿y eso ya se superó? Sí. Bueno, todo tiene su momento. Así que estamos en una constante construcción y cuando eso lo vivimos y lo podemos demostrar y podemos empatizar con otros que están en ese proceso, esto es maravilloso. Así que no se nos olvide el poder grandioso de el lenguaje y de poderlo proyectar como se debe. Siguiente. La integración de los 3 dominios. Y aquí viene algo bien importante y es estos elementos, ¿no? La autenticidad, y esto es la coherencia entre lo que pienso, siento y expreso, ¿no? O sea, no es solamente, ay, yo digo eso, no, 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 ay, se me chispoteó, no, yo necesito tener una autenticidad y entrelazarlo, pensar, sentir y expresar, ¿listo? Esas 3. La presencia, y es estar plenamente en el aquí y en el ahora. Cuando estamos en clase vamos a dar unos ejemplos bien prácticos de lo importante y lo relevante que es poder manejar la presencia, estar en el aquí y en el ahora. La flexibilidad, responder creativamente a los desafíos. Y creo que las personas que han tenido retos más grandes en la vida lo han podido hacer de una manera mucho más brillante. ¿Por qué? Pues porque no ha sido fácil. Y
Y muchas veces las personas dicen, no, pues es que no he tenido la oportunidad. Y yo digo, aprende en la paz para que cuando estés en la guerra no fracases. Así que este punto de la flexibilidad nos permite realmente, yo creo que esto es uno de los puntos que nos permite ser felices. Porque si cuando tú eres capaz de ser feliz con lo poco, pues con lo mucho, pues a ver, ¿no? Entonces, esto nos permite enfrentarnos de manera creativa ante los desafíos. Y no hay algo más peligroso, en términos positivos, que un creativo. Porque un creativo te puede vender hasta piedras, si quiere. Y vamos a, no sé si tenemos un ejemplo. No. Y voy a darles un ejemplo de la integración de los tres dominios. Un líder que alinea sus palabras, su postura corporal y su tono emocional genera confianza inmediata en su equipo. ¿Mm? Un ejemplo de integración de los tres dominios. Postura corporal, tono emocional, esto va a generar confianza inmediata en su equipo. Y no sé qué vamos a hacer, pero si mi líder está así de congruente, yo creo que yo pertenezco a este equipo. Vamos por favor ahora a la metodología del autoliderazgo ontológico y vamos a ver cómo se desarrolla esto. Entonces, tenemos varios elementos, son 5 elementos. Número 1, la autoobservación. Y esto consiste en identificar patrones en cuerpo, emoción y lenguajes. Mí mismo, ¿ok? Que eso es algo que yo voy a enseñar a mis clientes. 2, reconocimiento de interpretaciones. Y eso es detectar narrativas limitantes. Primero en mí, para poder después entenderlo en otros. Tercer punto, aplicación de posibilidades. Y eso es abrir nuevas formas de ser. Sí. Y esto es algo así como flexibilizar. ¿Qué opción tengo? O sea, ¿cómo más puedo enfrentar esta situación, este reto, esto mínimo, ¿no? Entonces, súper importante. Número 4, la práctica deliberada, y es entrenar nuevas disposiciones. A muchos les dicen, hay un cambio, y dice, el acabose. Ok, hay un cambio y hay una posibilidad. Bueno, ¿qué me va a dar de aprendizaje esto? Y aquí yo les voy a dar un ejemplo que sucede con muchas personas que tienen cargos directivos o que tienen muchos talentos y que por sus habilidades son cambiados de estatus, de lugares, de, de, de trabajos, por ejemplo, y entonces cuando la persona tiene una gran capacidad de cambio, ese cambio no le va a costar tanto, pero al que le cuestan los cambios, así sean mínimos, bueno, su modo de vida es de frustración, en tristeza y en depresión constante, por ejemplo. Entonces, es bien importante. La integración es llevar los aprendizajes a la vida cotidiana. Estos 5 elementos súper importantes de la metodología del autoliderazgo ontológico. Y quiero darles un ejemplo antes de concluir, y es invitarlos a todos ustedes a realizar un ejercicio de respiración consciente y notar cómo cambia la disposición emocional. Así que en el grupo voy a enviarles un enlace donde nos den un ejemplo de cómo realizarlo y que ustedes puedan utilizarlo. Esto nos va a permitir conectar estas 3 dimensiones, estos 3 dominios, y que ustedes puedan notar qué cambio hay en su disposición emocional.
Bueno, y finalizando, en síntesis, el autoliderazgo ontológico es una transformación integral que conecta cuerpo, emoción, lenguaje para generar un liderazgo auténtico. ¿Todos queremos ser auténticos? Claro que sí. Como aplicación en el coaching, nos permite acompañar procesos profundos de cambio personal y también a un nivel organizacional. Estos son nuestros como espacio de transformación. Y, por supuesto, una frase de Rafael Echevarría, y es: no se trata de cambiar lo que hacemos, sino de transformar lo que somos para crear nuevas posibilidades. Me gustaría que como actividad final, como reflexión, ustedes identifiquen lo siguiente: ¿qué cambio necesito hoy en mi cuerpo, en mis emociones y en mi lenguaje para liderarme mejor a mí mismo? Una pregunta para que nos la replanteemos y para que identifiquemos en nosotros qué necesito para ser mejor yo. Me encantó haberles acompañado en este espacio y nos vemos en una próxima clase. Feliz día para todos.